llama vencedores por la fe. Para que la fe en nosotros se desate, ¿qué necesitamos? Necesitamos pasar alguna circunstancia. Y eso tenemos que tener bien claro. Porque si no pasamos una dificultad, ¿cómo podemos ver manifestada la fe? Cuando estamos bien, ni siquiera recurrimos a veces a Dios. Ni siquiera nos damos cuenta que necesitamos fe. Pero cuando nosotros pasamos algún tipo de dificultad o circunstancia, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Ahí empezamos a avivar la fe. Por eso es que para que nosotros vivamos en fe, tenemos que pasar alguna circunstancia. Y actualmente estamos pasando una circunstancia bastante difícil. Tenemos un virus completo en todo el mundo que está matando a mucha gente y esa es una circunstancia. Pero esa circunstancia, ¿qué es lo que debe hacer en nuestras vidas? Debe avivar nuestra fe. ¿Sí? Entonces les voy a llevar a un pasaje que ustedes también lo han escuchado, lo han visto varias veces de cómo tres amigos de Daniel estuvieron metidos en una dificultad, en una circunstancia, en un problema, ¿sí? ¿Y la circunstancia cuál fue? Vamos a ver Daniel 3 del 13 al 15. Si anoten, si ustedes están anotando Daniel 3 del 13 al 15 y les voy a leer. En el 13 dice, Nabucodonosor se puso muy furioso y mandó que llevaran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando ya estaban en su presencia les preguntó, ¿es verdad que ustedes no adoran a mis dioses ni a la estatua de oro que yo he mandado hacer? ¿Están ustedes dispuestos tan pronto como oigan la música a inclinarse ante la estatua que yo he mandado hacer y adorarla? Porque si no la adoran, ahora mismo serán arrojados a un horno encendido y entonces, ¿qué Dios podrá salvarlos? Esta era la circunstancia que estaban pasando estos tres jóvenes. Ellos estaban pasando una dificultad. ¿Por qué? Porque ellos tenían una convicción en su corazón, tenían principios en sus corazones. Este rey, ¿qué es lo que hizo? Construyó una estatua de oro para que todos los habitantes de su gobierno adoren esta estatua, ¿sí? Pero estas tres personas se negaron a hacer eso. Nosotros muchas veces también en la vida que nosotros llevamos nos hemos negado a hacer muchas cosas que el mundo hace. Si nosotros nos ponemos a ver, el mundo vive en pecado. ¿Cuántas leyes se han aprobado para el tema de la homosexualidad? ¿Cuántas leyes se han aprobado para el tema de abortos? Hay muchas cosas que la sociedad completa está, como dice la misma palabra, cada vez la maldad sigue incrementándose en el camino, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en nosotros? Nosotros también a veces pasamos de este tipo de pruebas. El mundo quiere y el diablo quiere que nosotros nos sometamos a esos dioses. Estos tres personas, estos tres jóvenes tuvieron y de hecho el rey les pedía que se sometan a esa estatua de oro. Era una figura. Esa era la circunstancia de ellos. Y dice que si ellos no cumplían eso, ¿qué es lo que pasaba? Simplemente tenían que cumplir un castigo, ¿ya? Entonces el diablo también utiliza estrategias en nuestras vidas y nos quiere que nosotros nos sometamos a vivir en miedo, a vivir en temor, a vivir en falta de fe, a vivir en este tiempo sobre todo creyendo en cualquier otro tipo de cosas. Sí, yo he visto lastimosamente que en lugar de informarnos, porque es importante que nos informemos en las cosas que nosotros estamos viviendo actualmente en el país, en el mundo, a veces nosotros compartimos cadenas sin darnos cuenta de cuáles son las fuentes y nuestro corazón está puesto tal vez en un hombre, nuestro corazón está puesto tal vez en una hierba, en una medicina, está puesto en algo. No digo que no sean importantes porque son muchas veces el instrumento, pero nuestro corazón no tiene que estar ahí. Y eso es lo que pasó a estos tres jóvenes. Ellos no pusieron el corazón en la estatua que hizo este rey, sino que lo que ellos hicieron, pusieron su corazón primero en Dios. Y eso es fe. Nosotros necesitamos ver que todos vamos a pasar circunstancias. Estos varones, si no adoraban al rey, ¿qué es lo que les iba a pasar? Les iban a meter en un horno de fuego. Y eso es lo que estaba pasando. Y tal vez ahorita nosotros también en el ambiente estamos viviendo un tiempo así de fuego, de dolor. Pero, ¿qué es lo que Dios dice? Dios dice que nosotros, en medio de la fe, debemos avivar en medio de la circunstancia, debemos avivar la fe. ¿Sí? Algo que me gustó mucho y que me gusta mucho de esta actitud que tienen estos tres jóvenes es que ellos tienen identidad. Es una identidad que nosotros debemos tener. Debemos saber quiénes somos nosotros. Somos hijos de Dios, somos herederos del reino, somos del pueblo escogido por Él, somos real sacerdocio, dice la palabra, somos embajadores de Cristo. Estos tres varones, estos tres jóvenes sabían quiénes eran. Y no importa, el enemigo actualmente está queriendo que nosotros estemos doblegado nuestra fe. ¿A qué? Al temor de lo que estamos viviendo en el exterior. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice que nosotros debemos vivir en identidad y saber quiénes somos. Y eso es lo que yo les animo ahora, mis amigos, que ustedes empiecen a tener esa identidad en Cristo, a saber quiénes son. No importa la circunstancia, estos tres jóvenes sabían
que el enemigo estaba ahí queriendo hacer que ellos estén sometidos a lo que el enemigo decía. Ahora también este virus quiere que ese virus quiere que nosotros estemos sometidos a ese virus. Aún lastimosamente le pusieron coronavirus, ¿sí? Le dieron una corona a ese virus, cuando el único que tiene corona, el único que es rey es Dios. Y eso es lo que nosotros debemos darnos cuenta. Y la identidad que tenían estos tres jóvenes era muy importante. Daniel 3, 16, 18 dice, no tenemos por qué discutir de este asunto, dice, contestaron los tres jóvenes. Nuestro Dios a quien adoramos puede librarnos de las llamas del horno y de todo mal que su majestad quiera hacernos y nos librará. Pero aun si él no lo hiciera, sepa muy bien, majestad, que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Nosotros no debemos arrodillarnos a las circunstancias que estamos pasando. No debemos arrodillarnos a un virus, no debemos arrodillarnos al temor, no debemos arrodillarnos a la ansiedad, a la depresión, no debemos arrodillarnos a la falta de fe, no debemos arrodillarnos, porque aún ellos dijeron una cosa, dijeron, aún si Él quiere, dice, aún si Él lo quiere, sepa su majestad que Él nos va a salvar. Y aún nosotros debemos ser así. Si Dios permite, aún qué va a pasar en nosotros, vamos a salir libres de lo que estamos viviendo. Vamos a salir libres de esta circunstancia. Vamos a salir bien de esto. Pero aún si Dios permite y dice, ¿saben qué? Yo quiero demandar tu vida. Aún dice la palabra, dice Pablo que simplemente la muerte es ganancia. Entonces, por todo lado, con Dios ganamos. Y eso tenemos que tener bien claro. Con Dios ganamos todos, siempre. No importa. Así como decían estos tres jóvenes, está bien, usted sanciónenos, castíguenos, haga lo que ustedes quiera, pero no importa porque nuestro Dios nos puede liberar de ese horno de fuego. Y aun si es que Él no lo quisiera hacer, sepa que nosotros no nos vamos a rendir a las circunstancias. Eso le estaba diciendo. Y eso es lo que nosotros debemos tener en el corazón. No rendirnos en medio de la circunstancia que estamos pasando. Necesitamos fortalecer más nuestra fe. Y para fortalecer nuestra fe, ¿qué tenemos que hacer? Pasar por una tribulación, pasar por un fuego. Debemos muchas veces, para vencer y para ser vencedores en fe, debemos pasar tiempos de tribulación, de desiertos, de ese fuego intenso que al parecer nos consume. Pero si creemos en Dios, nos va a dar mayor nivel de fe y de madurez. Entonces nosotros debemos entender esto. Dios lo que está buscando es que tengamos un mayor nivel de fe, un mayor nivel de madurez. Eso es lo que Él está buscando en medio de, en medio de las dificultades, ¿ya? Y les voy a seguir leyendo. Daniel 3, 19 al 24 dice, al oír Nabucodonosor estas palabras, la cara se le puso roja de rabia con las tres jóvenes. Entonces ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego mandó que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y que los arrojara a las llamas del horno. Los tres jóvenes, vestidos todavía con la misma ropa de altos cargos que ocupaban, fueron atados y arrojados al horno ardiente. Y como el rey había mandado que su orden se cumpliera al instante, el horno estaba muy encendido. Las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que habían arrojado a los tres jóvenes, los cuales cayeron atados dentro del horno. Entonces Nabucodonosor se levantó rápidamente y muy asombrado dijo a los consejeros de su gobierno, ¿no arrojamos al fuego a tres hombres atados? Así le respondieron. Entonces, ¿qué pasó con este rey? Él estuvo completamente molesto, dice que la cara se le puso roja de las iras. El diablo también se muere de las iras así cuando nosotros confiamos, cuando nosotros tenemos fe, también se le vuelve la cara así roja. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente toma la acción y les bota y bota a estos jóvenes en el horno de fuego. Si los tres hombres fueron metidos en ese horno, en un horno ardiente que fue aún 7 veces más puesto su nivel de flama, de llama, fue puesto allí y estas personas fueron puestas en ese lugar. Y el diablo también utiliza eso. ¿Para qué? Para que nosotros también nos sintamos así. Él se enoja cuando nosotros vivimos en fe. Y Él sigue utilizando este ambiente. ¿Para qué? Para que nos sintamos así, en ese horno, como que vamos a terminar consumidos, como que vamos a terminar acabados, como que este virus nos va a acabar, nos va a matar completamente, se va a destruir el mundo entero, la sociedad. Eso es a donde nos quiere llevar el diablo. Pero nosotros debemos vivir de una manera diferente. No importa el lugar donde nos quiera poner, nuestra fe tiene que ser intacta. Y la victoria siempre viene a través de la fe. La palabra dice que para el que cree todo es posible. Lo que más mueve el corazón de Dios es que nosotros vivamos en fe, aún mirando lo difícil de la situación. Daniel 3, 26, 29 dice, y diciendo esto, Nabucodonosor se acercó a la boca del horno y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí.
los tres salieron de entre llamas. Las autoridades de la nación allí presentes se acercaron a estos hombres, cuyos cuerpos no habían sido tocados por el fuego, y comprobaron que ni un pelo de la cabeza les había chamuscado, ni sus vestidos se habían estropeado, y ni siquiera olían a quemar. Esa es la condición en la que nosotros vamos a estar si vivimos en fe, ¿sí? Les voy a pedir, no sé quién está con el micrófono encendido, ayúdenos apagando el micrófono, por favor. Creo que éxito, ayúdanos apagando el micrófono, por favor. Y así que, ¿qué debemos hacer? Debemos nosotros entender esto. Estos varones entraron al horno de fuego. Dice que tenía el nivel de 7 veces más fuerte su nivel de llama, era más encendido, mucho más fuerte. Dice que aún los mismos que les llevaron ahí fueron consumidos por el fuego inmediatamente. Imagínense. O sea, era un fuego intenso, un fuego completamente, se podría decir hasta como el infierno mismo. Era así un fuego consumidor. Pero ¿qué pasó? Ellos mantuvieron su fe. Ellos dijeron, no importa, si Dios nos puede salvar de esta circunstancia. Y si Él quiere, pues, y si Él no quiere, simplemente nosotros igual seguimos creyendo en Él. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer ahora. Debemos creer. Esta circunstancia no va a destruir nuestras vidas si nosotros confiamos en Él. Y aun si es que Dios decide, como les decía, no importa, igual ganamos. Pero a la final, ¿qué es lo que va a pasar? Siempre vamos a ver la gloria de Dios. Y dice que estos tres hombres estaban ahí y luego el rey se pudo dar cuenta que ni siquiera un pelo de la cabeza se le había chamuscado, ni sus vestidos se habían estropeado, y ni siquiera olían a quemado. Cuando nosotros hacemos una parrillada, inmediatamente, ¿qué es lo que se pega? Se pega el humo. Enseguida, ¿no es cierto? Dice que ellos ni siquiera humo había en su ropaje. Imagínense, entraron a un fuego, a un horno completamente encendido. Y ese es posiblemente el instante en el que estamos ahorita nosotros. Estamos en un fuego, estamos en un horno, estamos en una dificultad bastante fuerte. Pero ¿qué dice Dios? Que ni siquiera nuestro pelo se va a chamuscar. Nosotros no vamos a ser tocados por el enemigo. Nosotros confiamos en Él. Nosotros vamos a salir de cualquier prueba, de cualquier circunstancia. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? Nabucodonosor dijo algo. Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvar a sus siervos fieles, que no cumplieron la orden del rey, prefiriendo morir antes que arrodillarse y adorar a otros dioses que no fueran su Dios. Ahora pues, yo ordeno que cualquier hombre que hable mal del Dios de estos jóvenes sea descuartizado y su casa convertida en un montón de escombros, sea cual sea su pueblo, nación o lengua, pues no hay otro Dios que pueda salvar así. A eso es donde nosotros debemos llevar a las personas. Primero nosotros creerlo. Primero nosotros saber que aunque pasemos por ese horno de fuego, estamos pasando por ese horno de fuego que se llama virus. ¿Qué debemos de hacer nosotros? No importa, seguir creyendo, vivir avivando nuestra fe, entendiendo que aún podemos estar pasando la circunstancia más difícil en nuestras vidas, pero tarde o temprano vamos a ver la gloria de Dios. Y con nuestras oraciones, con nuestra fe, con nuestra obediencia, que es muy importante. Hoy tuve que salir para hacer algunos trámites y temas de la iglesia que me pidieron una ayuda y tuve que irme para el sector de Conocoto. Bajaba para allá y la verdad es que uno es sorprendente cómo la desobediencia de la nación también nos lleva a esto. Lastimosamente en ese sector era como que no hubiese pasado absolutamente nada. Yo he bajado allá a veces a comer porque ahí hay puestos de comida y todo y era como si nada. Montón de gente, montón de carros. La única diferencia es que cada quien andaba con sus mascarillas, pero como si nada pasara. Y no es que nosotros como hijos de Dios vivimos con miedo, no, pero sí debemos ser sabios. Si las autoridades han dicho que debemos someternos a un toque de queda, si debemos someternos a cuidarnos también a través de la limpieza, de las cosas que debemos hacer, y solamente salir por temas específicos, eso es lo que deberíamos hacer. Pero aún esta nación vive en desobediencia, el mundo entero vive en desobediencia, el diablo quiere tenernos así, desobedientes. Hay pico y placa en este tiempo y yo vi un montón de carros que no cumplían con el dígito que debe moverse en este tiempo. ¿Qué es eso? Eso es desobediencia. La desobediencia, ¿quién está orando? Está orando el diablo. Entonces nosotros no podemos vivir así. Nosotros debemos vivir con fe, debemos vivir con obediencia, con sometimiento, con sabiduría. La palabra dice que el prudente mira el prudente mira el riesgo. ¿Y qué es lo que hace? Dice que se aparta. Entonces, eso debemos hacer nosotros también y ayudarles a los demás también para que puedan cumplir. Hoy vamos a ver definitivamente que Dios tiene algo en nuestras vidas, que Él quiere cambiar nuestra comunión con Él.
y avivar nuestra fe. Este tiempo no lo veamos como un tiempo para estar sufriendo, para estar tristes, deprimidos, angustiados y ahora qué irá a pasar. No, es un tiempo para que nuestra fe se haga más fuerte y a través de eso podamos ayudarles también a los demás. Segunda de Corintios 5:7 dice, ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Sí, nosotros no hacemos por vista, nuestra fe no es por vista, nuestra fe es por lo que creemos que va a suceder. Aún no vemos todavía que este virus ha parado. Aún no vemos. Aún vemos que en la información dice que posiblemente se va a alargar mucho más tiempo. Aún no vemos, pero no importa la circunstancia. Nuestra fe es seguir creyendo en que vamos a ver eso, ¿sí? Sino que nosotros estamos sostenidos en la fe. Hebreos 11:6 dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces, la fe, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace que nosotros seamos agradables ante los ojos de Dios. Y sobre todo, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a que haya una recompensa a quienes le buscan. Entonces, debemos nosotros avivar nuestra fe, no nos dejemos contaminar. Ojo, es importante informarnos, ¿sí? Porque aún dice la palabra que por el desconocimiento mi pueblo perece. Es importante informarnos, pero no debemos hacer que esa información se cale en mi corazón y esa información me lleve a que yo viva en temor o que simplemente mi fe se vaya. Lastimosamente las redes sociales difunden muchas cosas, videos de cómo están llevando los cadáveres, videos de muchas cosas, pero ¿qué es lo que hay en mi corazón? Si yo estoy pensando, el próximo cadáver va a ser alguien de mi familia o posiblemente voy a ser yo, ¿será eso correcto? No. Yo tengo que ver esa circunstancia y decirle al Señor, yo creo en ti. Yo sé que esto va a cambiar. Yo sé que esta circunstancia va a ser diferente, ¿sí? Y para terminar, quiero que esto lo guarden en el corazón. En Juan 11:40 dice, Jesús le contestó, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y esa es la pregunta que yo les dejo a todos ustedes, porque Jesús trajo esta contestación. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Vamos a ver la gloria de Dios, mis queridos amigos. Vamos a ver la gloria de Dios en esto que estamos pasando. Vamos a ver la gloria de Dios en el mundo. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestra familia. Vamos a ver la gloria de Dios en nosotros. Vamos a ver aún como mucha gente va a ser arrastrada y llevada a los pies de Dios. Toda rodilla va a ser doblada ante sus pies. Eso dice la palabra. Entonces, nosotros debemos ver que este tiempo es un tiempo para que nosotros aún empecemos a vivir en santidad, en armonía, en comunión, en amor. Este tiempo no sé si a ustedes les ha pasado, pero nosotros muchas veces nos dedicamos solamente al trabajo, a buscar recursos, a hacer plata, a hacer carros, a hacer cosas, a hacer un montón de infinidad de cosas que necesitamos para satisfacer a veces nuestro ego. No digo que no sean necesarias, pero si Dios demanda de nuestras vidas, ¿qué va a pasar con eso? ¿Quién se va a quedar con eso? ¿Nos ha servido de algo? A veces dejamos a Dios aún por las circunstancias, por vivir solamente en lo natural, en lo material, en lo superficial. Creo que este tiempo Dios está demandando de nosotros mucho, que nosotros volvamos a sus pies, que nuevamente nos enamoremos de Él, que nuevamente vivamos en amor con nuestras familias, que pidamos perdón, que perdonemos, que vivamos en paz, que compartamos con el uno, con el otro, con el más necesitado. Hay mucha gente que necesita este tiempo. Si podemos nosotros ser canales de vida, ayudemos, porque aún eso es lo que Dios nos dice, eso es fe también. Así que mis queridos amigos, yo sé que Dios a través de esta palabra nos quiere dar ánimo, nos quiere levantar y nos quiere que nosotros nos demos cuenta de nuestra identidad. Somos hijos de Dios, no importa la circunstancia, no importa lo que estemos pasando. Si tenemos que entrar al horno de fuego, pues tendremos que seguir ahí, pero nuestra fe a dónde nos va a llevar a que ni siquiera nuestra vestimenta salga con olor a humo. Si nos quiere poner tal vez el diablo en medio de los leones, vamos a salir de ahí porque Jesús mismo va a estar cuidando nuestras vidas. Así que eso es lo que debemos tener en nuestro corazón, amigos. Este tiempo y lo que estamos aprendiendo ahora, compartamos con las familias, tengamos tiempos de comunión con ellos, enseñémosles. Mucha gente está en este momento empezando a vivir en desesperanza, en descontrol, en angustia. Entonces, si nosotros mismos vivimos así, imagínense cómo están los demás. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Empezar a cambiar nuestro corazón y recordar esto. Si crees, verás la gloria de Dios. Y voy a acabar con eso. Si crees, verás la gloria de Dios. Para el que cree, todo es posible. Así que tenemos que seguir creyendo. Tenemos que seguir orando.
tenemos que seguir buscando de Dios, tenemos que seguir preparándonos más, creciendo, informándonos, ¿sí? Porque de esa manera que va a pasar en nuestras vidas, nuestra fe aún nos va a llevar, aún el conocer de las cosas que están pasando en el exterior, también nos va a llevar a saber cómo orar con los demás. Así que necesitamos de este tiempo poner mayor atención a lo que se está generando en nuestro corazón, para que no haya duda, porque la duda no le agrada a Dios. Así que vivamos en fe. Vamos a ser vencedores en la fe. Yo estoy seguro que vamos a salir de esto, porque Dios nos ama, porque Dios nos guarda, nos bendice. Y muy pronto, Dios lo permita, vamos a estar nuevamente juntos y vamos otra vez a estar compartiendo como Dios quiere. Si es que Gracias, tienen Diego. una inquietud, si es que tienen Gracias. algo que aportar,